buenas tardes a todos y a todas. Les recibo en este panel con mucha ilusión por estar con mis colegas, con Flavio y con Mauricio. Y vamos a plantear una reflexión sobre cómo podemos avanzar en esta Agenda 2030 por las personas, por el planeta y por la prosperidad. ¿Cómo podríamos avanzar sin involucrar a los actores del ecosistema de sostenibilidad? Claramente necesitamos construir alianzas y para ello pues debe haber un espacio de confianza entre los distintos actores, gobierno, empresas, sociedad civil, donde podamos identificar un objetivo común, ver el rol que tiene cada uno de los actores y el compromiso de ejecución de cada uno de los actores para poder trascender de la inversión social a escalar el impacto de las acciones de las empresas y así verdaderamente mover la aguja, ¿no? Influir, impactar, contribuir a esta Agenda 2030. Así que con este preámbulo me gustaría hacerle una primera pregunta a Flavio. Flavio, ¿por qué crees que las alianzas del Pacto Global con el sistema de Naciones Unidas y con las empresas pueden ser consideradas como una herramienta para lograr la sostenibilidad? Bueno, gracias Teresa y gracias a la organización por invitarme a compartir algunas reflexiones. La Agenda 2030 no de casualidad incorpora un objetivo vinculado con el rol de las alianzas. Hace mucho tiempo que se viene hablando en Naciones Unidas de la importancia de las alianzas público-privadas. Cada vez más los desafíos de la Agenda del Desarrollo Sostenible nos obligan a pensar en una clave público-privada y de mucha más colaboración entre el sector público y el sector privado. Por varios motivos. En primer lugar, porque hace algunos años que se ha difuminado aquella diferenciación o aquel límite que establecía qué cosas pertenecían al ámbito de lo público y qué cosas pertenecían al ámbito de lo privado. Hace 30, 40, 50 años atrás hubiese sido inconcebible pensar que alguna empresa podría preocuparse por las emisiones de dióxido de carbono. Y hoy claramente el Pacto Global de Naciones Unidas, junto con otras iniciativas, plantea claramente una iniciativa como los objetivos basados en la ciencia, donde el sector privado puede ser parte de la solución a que nosotros no superemos el 1,5 grados, 2 grados de temperatura del planeta Tierra en los próximos años. Entonces, estos límites que se han corrido, que ya no quedan tan claros, obliga a una mayor cooperación y una mayor colaboración entre el ámbito público y el ámbito privado. Y como digo, no de casualidad, en la aprobación de los objetivos del desarrollo sostenible se ha incluido un objetivo, que es el 17, que es el de las alianzas público-privadas para el desarrollo. Ahora, hay un elemento fundamental, y que en ese sentido lo aporta el Pacto Global de Naciones Unidas, y es el hecho de que para que una alianza funcione, como muy bien vos lo dijiste, Teresa, tiene que haber confianza. Y esa confianza se cristaliza, pienso yo, de dos maneras. La primera es manifestando un compromiso por un propósito compartido. Hoy el sector público y el sector privado encuentran en la Agenda 2030 este propósito compartido de construir un mundo que sea mucho más sostenible. Y las empresas que adhieren al Pacto Global, por medio de su compromiso de implementar los 10 principios vinculados con los derechos humanos, estándares laborales, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción, manifiestan un compromiso con la Agenda 2030, pero al mismo tiempo un compromiso con este propósito que es compartido, en un mundo de extrema interdependencia como el que estamos viviendo actualmente. Entonces yo creo que el espacio natural de construcción de confianza, en donde confluye el mundo público y el mundo privado, está reflejado por el Pacto Global de Naciones Unidas. Los gobiernos saben que las empresas que están comprometidas con el Pacto Global manifiestan este interés de construir y de alcanzar este propósito compartido. No nos olvidemos que las iniciativas de Naciones Unidas tienen en última instancia el respaldo del sector gubernamental, porque seguimos siendo una iniciativa intergubernamental. Y entonces también las empresas saben que yendo a ese compromiso pueden encontrar en el espacio del Pacto Global ese lugar de confianza donde justamente actuamos las redes locales como ese espacio de broker entre el sector público y el sector privado, que es el otro elemento fundamental. ¿Dónde encontrar esa vocación por construir juntos esa agenda compartida? Es en las redes locales del Pacto Global de Naciones Unidas.
Entonces yo creo que nosotros aportamos una serie de elementos importantísimos en la construcción de confianza, en la construcción de credibilidad, en compartir una agenda compartida, un propósito que es compartido, pero al mismo tiempo un plan de acción, llamado que está haciendo el secretario general de Naciones Unidas, que el sector privado también tome acción. Y en ese sentido, el sector privado tiene una gran capacidad de poner en práctica estos compromisos de un modo mucho más inmediato que lo suelen hacer los gobiernos. En los gobiernos hace falta mover una burocracia, hace falta mover muchos intereses, donde no siempre es tan fácil hacerlo a la velocidad que la Agenda 2030 nos está apelando, y en ese sentido el sector privado puede hacerlo mucho más rápido. Entonces yo creo que el otro elemento importantísimo en la construcción de esas alianzas es este espacio, las redes locales del Pacto Global, donde nosotros podemos ayudar a combinar estas dos velocidades, la velocidad de lo público, que puede ser un poco más lenta, con la velocidad del sector privado, que puede ser un poco más rápida, y entonces compartir y diseñar objetivos en concreto a nivel de las prioridades nacionales del desarrollo para que juntos, sector público y sector privado, puedan materializar estas alianzas que son indispensables, ¿no? En realidad, justamente lo que nosotros deberíamos ser es de algún modo testigos de una época de extrema colaboración entre el sector público y el sector privado, mucho más fuerte, mucho más profunda que lo que se ha visto en los últimos 40 o 50 años desde que se crearon las Naciones Unidas. La verdad que Flavio, creo que los dos elementos que manifiestas, ¿no? Pues esa necesidad de confianza y de compromiso con un propósito común y de toma de acción y de aprovechar ese dinamismo del sector privado, pues son realmente elementos clave donde el Pacto Global pues puede ser, como has dicho, pues broker o generar ese espacio de confianza donde puede converger el sistema de Naciones Unidas, las agencias, las instituciones de gobierno y el Pacto Global estar mediando ahí para la comprensión de los actores, ¿no? ¿Tendrías tú algún ejemplo desde la red de Argentina donde hayan podido trabajar ese ámbito de las alianzas por la sostenibilidad, alianzas por el desarrollo? Voy a ejemplificarlo con una alianza muy chiquitita que se hizo en el año en que COVID, ¿no? Recordemos, marzo 2020, nadie sabía nada acerca de cómo iba a ser nuestro futuro, y nosotros recibimos en la red del Pacto Global una solicitud de parte de un hospital de niños, que es una referencia en Argentina de atención primaria de la salud, donde en ese momento una de las cosas que sucedían era que había una gran escasez de materiales, ¿no? De materiales de bioseguridad para que los médicos que estaban en el frente de la batalla pudiesen hacer su trabajo. El gobierno en ese momento estaba abocado a tratar de conseguir vacunas, a tratar de conseguir barbijos y otro tipo de materiales, y como sabemos el mundo tenía un gran cuello de botella. Entonces tuvimos esta solicitud de este hospital, en donde se nos acercó de un hospital que tiene una fundación hospitalaria. Esa fundación es miembro del Pacto Global. Voy a dar el nombre, se llama la Fundación Garrahan, en donde nos pidieron casi desesperadamente si podíamos ayudarlos en la provisión de materiales de bioseguridad. Eran mamelucos y otro tipo de materiales que se necesitaban para los médicos. Y ahí nosotros dimos una respuesta en alianza con el sistema de Naciones Unidas. El PNUD tiene una gran capacidad de compras, con una gran capacidad de conectarse con proveedores alrededor del mundo. El comité directivo de la red local del Pacto Global tomó la decisión de destinar una parte de los recursos que tenía la red para las actividades que estaban vinculadas a otros temas, fundamentalmente a desarrollo de capacidades para que las empresas implementen los principios. Ese es el foco de nuestro trabajo. Pero con esta solicitud, el comité directivo claramente respondió de una manera positiva y buscó en el PNUD la posibilidad de una compra rápida de materiales, porque esto había que hacerlo en un plazo perentorio de tiempo. Y así fue como entregamos. En junio de ese año, es decir, en menos de 2 meses, nosotros pudimos entregar materiales al Hospital Garrahan,
y poder darles un primer abastecimiento de materiales en conjunto con el PNUD, que actuó como agencia de compras en ese momento en particular, porque ellos tenían, como digo, una gran cantidad de red de proveedores nacionales e internacionales que podían abastecer. Ese fue un ejemplo bien concreto de cómo la red del Pacto Global pudo movilizar recursos del sector privado para fines públicos ante una incapacidad en ese momento del sector público de poder atender todas las demandas al mismo tiempo. En este caso se dio la particularidad que se trataba de un miembro del Pacto Global en Argentina, como es la Fundación Garrahan, pero que aún si no hubiese sido miembro de la red, esta alianza se hubiese ejecutado sin lugar a dudas, porque se trataba de un hospital de referencia en la ciudad de Buenos Aires y para la atención de chicos, porque es el hospital de niños de referencia en la ciudad de Buenos Aires. Así que este es un ejemplo muy concreto de cómo, teniendo objetivos compartidos, porque en definitiva todos estábamos por la Agenda 2030, pero el COVID-19 era la crisis que en ese momento nos venía a movilizar a todos, y cómo el sector privado pudo responder en alianza con una agencia del sistema de Naciones Unidas para atender una demanda muy particular y muy justificada que ameritaba esa acción inmediata por parte de la red en conjunto con el PNUD. Sale el audio de Teresa. Gracias. Creo que también pone de manifiesto uno de los factores fundamentales, ¿no? Esa generación de confianza, de pues, esa gestión de la compra por parte del PNUD para las empresas, ¿no? Que están destinando unos recursos, el tema de la transparencia de los procesos, que como todos sabemos, pues fue un tema fundamental, ¿no? En esta situación de emergencia humanitaria que vivimos, ¿no? Sobre todo en los primeros meses. Así que creo que ahí justamente se ven muy claros el espacio de confianza que se genera, la articulación, ¿no? que realiza el Pacto Global y la inmediata toma de acción que produjo un resultado, ¿no? El resultado esperado. Así que bueno, me gusta mucho ese ejemplo porque creo que da muy bien la vuelta a los elementos claves, ¿no? de las alianzas por el desarrollo, en este caso con una función humanitaria fundamental que teníamos que cumplir, ¿no? Me gustaría ahora pasarle la palabra a Mauricio. Me encantaría, Mauricio, que nos compartieras tú pues, algún ejemplo de alianza en temas de sostenibilidad de la que la red fuera parte y que pueda ejemplificar este claro. multiactor del que estamos hablando. Claro, Tere, con mucho gusto. A ver, como todo en la vida, los procesos de las redes de Pacto Global implican pequeñas alianzas al principio, que luego se van estructurando y conformando alianzas más grandes. Entonces, pero voy a contar una que es muy significativa porque empezó como una idea de una empresa. Hay un departamento en Colombia, en la parte norte de Colombia, que es el departamento de La Guajira, con unas comunidades étnicas muy numerosas, la comunidad Wayuu en la parte desértica y la comunidad Arhuaca en la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, Arhuaca y Cogi y otras etnias. Pero voy a referirme fundamentalmente a lo que se llama la Alta Guajira, que es la península que sale limítrofe con Venezuela, en el puro mar Caribe. Y allí hay unas comunidades muy pobres, que viven en rancherías. También culturalmente es así, de las comunidades Wayuu, donde una compañía que llevaba y desarrollaba proyectos viales, miembro de nuestro comité directivo, Pavimentos Colombia, estaba muy preocupada de cómo generar ingresos a esas comunidades e invitó a Pacto Global a liderar con otras organizaciones, ver cómo mejorábamos ingresos en esas comunidades. Y entonces, ¿qué se buscó? Curiosamente, la zona de La Guajira es una zona de mucho viento. Allí se están desarrollando proyectos y de mucho sol, proyectos de energía de fuentes renovables no convencionales. E infortunadamente, la mejor flor de La Guajira son las bolsas plásticas, porque quedaban pegadas de los chamizos, que es bosque seco tropical, no son chamizos. Pegados entonces
había que comenzar a disminuir dramáticamente ese manejo de las bolsas y poner a la comunidad a un manejo racional de los residuos sólidos. Entonces, con la corporación ambiental, gobierno departamental, con la Armada Nacional, gobierno nacional, con la empresa de aseo que maneja parte del tema de La Guajira, privada, con los hoteles de la zona, en una zona hermosísima, en una zona hermosa donde anidan los flamingos, donde usted podrá ver al año rosado, absolutamente lleno de flamingos. Sí, y por supuesto con los líderes de la comunidad, pero sobre todo con mujeres. Sí, se logró juntar toda una serie de recursos para capacitar a las mujeres de la comunidad en el manejo de residuos sólidos, recoger residuos aprovechables, y se les donó una volqueta, y se les ayudó con la compañía de aseo a generar todo un esquema de comercialización de estos productos. Y ríase usted que un año después, la flor de la Guajira ya no era la bolsa plástica desperdigada y pegada en los bosques ecotropicales, sino que la flor de la Guajira eran las mujeres de la etnia Guayú, de esa zona, creando un emprendimiento para generar mayores recursos para su comunidad, mejorar procesos del tejido de sus mochilas que son mundialmente reconocidas, para generar canales de comercialización y además apoyados con los grupos hoteleros de esa zona, hoteles muy de ecoturismo, generar toda una dinámica de gana-gana. Ese ejemplo con la pandemia se vio amenazado. Y entonces la Fundación El Nogal, también miembro de Pacto Global, logró con el gobierno nacional generar unas dinámicas de entregas de mercados. Y se logró establecer con la Fuerza Aérea Colombiana, con las compañías que estaban trabajando allá en este programa, con Servientrega, otro miembro de Pacto Global, generar toda una dinámica poderosísima de llevar mercados. A eso nos ayudó también uno de los mayores exportadores mundiales de flores, miembro de Pacto Global, Sunshine Bouquet, que apoyaba también temas de los hoteles en la zona. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede. Hoy, después de 3 o 4 años de intervención, el proceso continúa. Se desarrollaron capacidades internas dentro de la comunidad y ahora con manuales desarrollados con metodología estamos reproduciendo ese esquema en otra zona de la misma Guajira para ampliar el espectro de intervención. Obviamente que una golondrina no hace verano, pero es un trabajo que hay que seguir manteniendo y sosteniendo para lograr a ver si vamos generando cambios en el comportamiento del turista, del habitante, empoderamiento de la mujer y una acción ambiental poderosa y una gestión mejor de los residuos sólidos. La excusa fue la bolsa. El resultado es un tema muchísimo más poderoso con el objetivo 1 de trasfondo de reducción de la pobreza. Ejemplos en Colombia muchas veces hay. Este es un ejemplo directo de la red colombiana de Pacto Global con sus adheridos y con el gobierno nacional trabajando activamente. Vemos en este fantástico ejemplo, Mauricio, pues
justamente que esos elementos de los que nos ha hablado Flavio, ¿no? Nos habló de confianza y de toma de acción. Esta toma de acción es multiactor, ¿no? Cada actor debe tomar un rol y el que le toca. ¿Pero por qué? Pues porque tiene que haber una visión integral del problema. Nos has hablado de una intervención integral sobre el territorio que tiene en cuenta aspectos ambientales, aspectos sociales, emprendimiento, temas de género. Sabemos que tiene que incorporarse una visión integral y por eso es esencial la participación de los articuladores, ¿no? del proyecto y de este tipo de acciones que dan sentido y coherencia a la totalidad, ¿no? al proceso total y bueno, pues es fantástico ver que un proyecto de intervención en un territorio puede empezar a ampliarse y ver ¿no? cómo puede ir creciendo y escalando, que es al final lo que necesitamos, ¿no? O sea, para tener impacto realmente necesitamos escalar, ¿no? Ahí te diré una cosa. Hoy, por ejemplo, Pavimentos Colombia, esa misma dinámica en comunidades la acabamos de hacer, pero en Bogotá, con proyectos de infraestructura urbana, pero ya no con etnia, sino con jóvenes y niñas y niños para defensa de la infraestructura urbana que se va haciendo, porque para que se apropien del mobiliario urbano, que a veces lo sentimos tan lejano y resulta que es absolutamente cercano, porque es el parque, es la vía, es la acera, es el paradero, es la caneca. Entonces es importante ver que sí se pueden compatibilizar esas metodologías y obviamente apropiarlas. Y Mauricio, ¿cómo cree usted que puede articularse ese trabajo conjunto con una visión sostenible entre el sector público y privado, ¿no? El componente a veces es difícil integrar empresas con sociedad civil y con gobierno, ¿no? Y ONGs, ¿cómo podemos hacer y procurar esa integralidad de la articulación? Al igual que como dice Flavio en las empresas, la confianza y el conocimiento y las ganas son fundamentales. Nosotros tenemos aliados maravillosos ONGs, organizaciones empresariales, la Cámara de Comercio de Bogotá, poderosísimo aliado. Los gremios empresariales, Andesco, es un gremio absolutamente activo que apoya en distintas actividades. Hoy, casualmente, estamos inaugurando un foro de salud y buenas prácticas en salud y seguridad en el trabajo. Imagínense, liderado por Andesco. ¿Qué quiero decir yo con esto? Fundaciones y las universidades forman parte, por supuesto con las empresas, de toda esa lista de que nos apoyan activamente, distinguiendo cada uno dentro de su foco de actuación para mejorar. Creo que al igual que las empresas que plantea Flavio, la red de Pacto Global es un gran articulador. Es, digamos, el punto de encuentro, la bisagra, que puede generar esa confianza adicional. Obviamente, esto no se hace, Teresa, no se hace solos. La red no haría nada. La red como organización pequeña, la red como miembros, se hace todo. Esa es la gran diferencia. La riqueza de las redes de Pacto Global son sus integrantes. Las empresas de todos los tamaños, grandes, medianas y pequeñas, las organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales, cámaras de comercio, cajas de compensación, ¿sí? Y la academia. Sin ellos, y por supuesto las fundaciones, sin ellos no podría haber una verdadera articulación. Y eso se refleja cada uno en un trabajo diferente. Cada región nos invita continuamente a Pacto Global a apoyar y servir de parlantes de esos procesos, lo cual nos llena de orgullo. Nos llena de orgullo porque estamos mostrando continuamente actividades en todo el territorio y con la compañía y liderazgo suyo, Teresa, en la región, con la actividad que siempre desplegamos con Flavio desde que nos conocemos hace tanto tiempo, liderando las actividades interredes, avanzamos activamente en este proceso. En definitiva, la ecuación es muy sencilla. 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es mucho más que 2. No es 11, no, mucho más que 2, mucho más que 11. ¿Cuánto? Lo que cada uno de los integrantes de las alianzas como red
podemos dar. Y creo Flavio, que hay un gran reto, ¿no? en llegar al interior del país, ¿no? Pues a otras regiones y quizás el trabajo que nos decía Mauricio con los gobiernos municipales o federales también es un gran componente y activador de este modelo de alianzas, ¿verdad? Sí, yo creo que esa ha sido una gran ventaja que ha tenido el Pacto Global respecto de otras iniciativas que promueven de algún modo la sostenibilidad, ¿no? Uno se puede encontrar en el mundo con otras iniciativas de base empresarial, pero que está circunscrito su trabajo justamente al trabajo con las empresas. Creo que el Global Compact ha tenido justamente la inteligencia de construir una red de redes liderada por el sector empresarial, pero con la capacidad de convocar a otros actores que hacen parte de esta agenda. Los gobiernos, en su momento con el programa de ciudades, las organizaciones no gubernamentales, el sector académico, con la iniciativa de Prime. Y creo que en ese sentido nos ha permitido a nosotros enriquecer el trabajo de nuestras redes locales con la participación de estos, ¿no? Por eso siempre decimos que es una red multiactor. En el caso nuestro, por ejemplo, nuestra red local tiene en su comité directivo al día de hoy 2 representantes de gobiernos municipales, de gobiernos locales. Y eso nos da, primero, una comprensión de las dificultades que tiene el sector público, en segundo lugar, entender un poco más la lógica del sector público y al mismo tiempo a los gobiernos entender la lógica del sector privado. Yo creo que también es importante el trabajo de educación que hacemos en las redes locales del Pacto Global. Muchas veces las organizaciones de la sociedad civil están acostumbradas a acercarse al sector privado a pedirle dinero, a pedirle apoyo, a pedirle ayuda, de cualquier manera. Hacen un trabajo obviamente invalorable en nuestras sociedades, haciéndose cargo de muchos problemas que no pueden ser resueltos por el Estado, pero la manera de que el sector privado se involucre en la agenda del desarrollo sostenible no es por medio de la donación, no es por medio de la filantropía, es una posibilidad, por supuesto, pero no es el objetivo nuestro del Global Compact. Entonces yo creo que el trabajo que nosotros hacemos de educación hacia la sociedad civil y hacia el sector gubernamental también es importantísimo en la construcción de este tipo de alianzas. Y por eso digo, también la capilaridad que dan las redes locales. En nuestro caso tenemos presencia ya en 21 de las 24 provincias. Argentina está conformado por 24 distritos y hoy tenemos al menos un signatario del Pacto Global en 21 de las 24 provincias. Tenemos más de 500 ciudades, sería más difícil, digamos, medirlo por ciudades, pero sí nos da mucho orgullo este tema de la capilaridad que tiene el Pacto Global y de vuelta, ¿no? Esta idea de la universalidad. Me parece que ahí es donde se vive el espíritu de Naciones Unidas de una manera muy concreta. Y nosotros lo vivimos muy fuerte, ¿no? Cuando muchas veces una organización nos convoca y dice, la verdad es que yo nunca me imaginé trabajar con la agenda de Naciones Unidas. Jamás pensé que me iban a prestar atención. Y de algún modo nosotros estamos acercando la agenda de Naciones Unidas a esos actores que están en el territorio, que están en el frente de la batalla para resolver los temas sociales, ambientales, de género, etc. Y lo conectamos con esta agenda global que tiene su punto cúlmine en Nueva York, en la ciudad de Manhattan, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ahí la gente a veces cree que lo que ocurre son grandes discursos, pero son construidos son discursos que tienen que ser construidos sobre la base de una acción local. Y de vuelta ahí es donde nuestra capilaridad de las redes locales, esta conformación multiactor, es un diferencial importantísimo con respecto a otras iniciativas que puedan promover una agenda más o menos parecida, y también donde dotamos muchas veces a las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas de la posibilidad de encontrar a ese otro actor que ellos necesitan, ¿no? De vuelta, no nos olvidemos de que casi todas las agencias, fondos y programas están pensadas desde una lógica intergubernamental, de asistencia técnica al sector público. Pero cuando se necesita llegar al territorio de la mano de otro actor, ya sea de la sociedad civil o del sector privado, de vuelta aparecemos nosotros como Pacto Global con un activo importantísimo que le venimos a aportar al sistema de Naciones Unidas. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Esa idea de que o sea, le damos a las empresas pues, la base, les ayudamos, les damos la mano para avanzar como empresas responsables, ¿no? Ellas hacen el compromiso con los 10 principios y les damos la mano para avanzar y las preparamos
para poder ser parte de esta agenda y contribuir, ¿no? Quería preguntarte, Mauricio, te daba a ti entrada, ¿cuáles son los principales retos y desafíos que podemos enfrentar en estas alianzas, ¿no? Porque, claro, hemos planteado casos de éxito y claro, eso siempre pues, nos llena de orgullo, pero al mismo tiempo tenemos que ver y cuáles son los principales desafíos en la Colombia actual, ¿no? En la Argentina actual, en la Latinoamérica actual. ¿Flavio o Mauricio? Mauricio, empieza tú. Bueno, yo creo que hay un tema cierto, sí, es complicado, y es que en todos estos procesos de sostenibilidad y de apuesta de la Agenda 2030, que es el guión correcto, y los 4 temas de Pacto Global: promoción de los derechos humanos, estándares laborales para un trabajo decente, protección ambiental y lucha contra la corrupción, con los 10 principios, son la base sustancial del tema. ¿Qué sucede? Y ahí es donde voy. Que a veces estamos en posiciones muy frágiles, porque cuando la situación económica se deteriora, sí, la primera recuperación necesaria es nuevamente el tema solo y exclusivamente económico. El reto nuestro es que no puede ser solo ligado al tema económico, sino que vaya acompañado con el tema social y ambiental, dentro de la triple dimensión de la sostenibilidad en la integración armónica entre lo económico, lo social y lo ambiental. Es un reto mayúsculo. Las que primero sufren son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que conforman el gran núcleo empresarial de América Latina, por empleo e incluso con una muy buena participación del Producto Interno Bruto. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser acompañar a las grandes para que capilaricen en su cadena de valor y no abandonen a sus proveedores. Y en el conglomerado PYME, tratar de generarles confianza de que la apuesta por la sostenibilidad da réditos positivos. Pero el riesgo existe, ¿sí? Porque al fin de cuentas, yo lo digo con sorna, el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, ¿sí? Y entonces sucede que en cualquier país del mundo, ante una crisis, yo le había apostado a energía renovable completa, y ante la primera crisis grande que existe, pues tengo que volver a energía térmica tradicional, porque claro, hay un bien supremo de dar energía. Y eso es difícil, porque estamos siempre en continuos tablas móviles o arenas movilizas que no nos ayudan a pisar fuertemente. Pero allí el mensaje, Teresa, para quienes nos escuchan hoy en este Congreso de Pacto Global, es que no podemos desmayar. Por eso los verbos rectores de Pacto Global son 4. Insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Y ahí es donde yo llamaría la atención. Y es retos todos los días. Casos de éxito como todo en la vida, menos, pero hay un conglomerado de empresas y organizaciones. En Colombia 600, en el mundo más de 18,000 que le están apostando a esto. Entonces, pues hombre, son 600 en Colombia. Entonces es una buena base, una base importante sobre la cual pararme e insistir en que lo podemos hacer. Soy un gran optimista de este proceso, pese a las nubarrones que aparecen: recesión a nivel mundial, inflación, devaluación, ¿sí? No cerrar el círculo de la pandemia porque no lo hemos cerrado, recuperar lo perdido por la emergencia del COVID, que América Latina fue el continente más afectado. Entonces tenemos que trabajar el doble o el triple o más para tratar de que estas ideas fuerza logren
esa aclimatación para tener la base sólida sobre la cual construir el sueño posible del desarrollo sostenible. Bueno, gracias, Mauricio, porque la verdad es que es muy inspirador siempre escucharte y siempre tener ese trasfondo de optimismo que no podemos perder, ¿no? Es verdad que es un gran reto, ¿no? Para las alianzas, pues el deterioro de la situación económica, la pandemia que no superamos. Y por tu parte, Flavio, ¿cuáles serían los principales retos que añadirías a los expuestos por Mauricio? Yo me voy a concentrar en dos, Teresa, y que tiene que ver con no olvidarnos de otra dimensión de las alianzas, que son las alianzas privadas-privadas. Hoy estamos focalizando en las alianzas público-privadas, pero hay otras alianzas que son menos estudiadas, pero que son también tan importantes como las alianzas entre el sector privado. Y yo creo que ahí hay un reto importante para las grandes empresas. Yo siempre digo que en el caso de Argentina, cuando uno piensa en la morfología del empresariado, hay 3 tipos de empresas. Lo estoy tomando de una definición de un economista que fue director de la CEPAL, Bernardo Kosakov, que nos habla de 3 conglomerados económicos. Y en cada uno de esos conglomerados hay 3 tipos de empresas. Hay un conglomerado que está vinculado al comercio internacional, muy dinámico, muy vinculado con la exportación, moderno. Entonces hay empresas que están que juegan ese juego, ¿no? En esa liga. Esas son las empresas que hoy muchas son parte del Global Compact, son muchas de las que adoptan las mejores prácticas en materia de sostenibilidad y que muchas de ellas son una referencia a la hora de pensar en buenas prácticas. Hay un segundo conglomerado más vinculado con la economía interna, con el mercado interno, muchas de las cuales viven gracias a cierta protección y regulación estatal, no tan dinámicas, con ciertas prácticas más bien antiguas, que necesitan actualizarse. Es un sector importante de nuestra economía en el caso de Argentina, y hay un tercer sector que probablemente es el más importante de todos, que es el sector que está fuera de la regla, fuera de la legalidad. Y es el sector al que hay que llegar. Me parece entonces que hay un desafío importantísimo en la construcción de las alianzas y es en la transferencia de las mejores prácticas desde ese sector dinámico, moderno, vinculado a la economía del conocimiento, vinculado a la economía que agrega valor, con las mejores prácticas en materia de sostenibilidad, al cual ya no hay que convencerlo, que es nuestro principal socio, de ir trasladando esas mejores prácticas hacia su cadena de valor y llegar lo más lejos posible dentro de su esfera de influencia. Yo creo que ese es un gran reto si nosotros queremos conseguir en el año 2030 algunos de los objetivos, y tiene que ver entonces con recuperar el sentido de lo que significa ser un buen líder para las empresas. Y esto de vuelta lo graficamos con probablemente una metáfora futbolística. Un buen capitán de equipo no es aquel que brilla por sí solo. Una gran empresa, una empresa líder, no es aquella que logra separarse del resto de las empresas, sino aquella que ayuda a que en su cadena de valor todos jueguen el mejor partido posible. Para nosotros, en términos futbolísticos, es la diferencia entre Maradona y otros equipos y otros capitanes del equipo argentino. Entonces yo creo que ahí hay que recuperar el rol de cuál es el liderazgo empresarial. Y creo que el Global Compact en ese sentido ha escrito mucho. Y no de casualidad, el Global Compact solicita para convertirse en miembro de Pacto Global una carta firmada por el líder de la organización, en donde lo que se pide, y acá lo quiero recordar muy bien, es no solo que la empresa incorpore los principios en sus operaciones y en sus políticas, sino también en su esfera de influencia. Así que el Global Compact reconoce esa capacidad que tiene que tener la empresa como buen ciudadano responsable y utilizar toda la capacidad que tiene en la sociedad donde opera para trasladar esas mejores prácticas a su cadena de valor. Así que yo creo que ese es un gran desafío que tenemos por delante, que las empresas no deben olvidarse de esos socios comerciales que son los que los van a acercar o alejar del éxito empresarial en el mediano y corto plazo. Y el segundo desafío finalmente tiene que ver con mostrar resultados. Y de vuelta creo que aquí el Global Compact
de vuelta viene a traer grandes noticias. No nos olvidemos que el Global Compact ha sido casi el Big Bang de muchas de las iniciativas que hoy andan dando vuelta, ¿no? Hoy leía una nota de Sandro Jambo. Cuando se habla del movimiento de ESG, se olvida de que el Global Compact fue la primera organización en este tema que habló de ESG en el año 2005, cuando se empezaron a escribir los principios de inversión responsable. Hoy todo el mundo habla de ESG, pero se olvida que el Global Compact fue, de algún modo, el disparador de ese gran movimiento. Y lo mismo ha pasado con el tema de los reportes. Cuando el Global Compact se lanza en el año 2000, nadie reportaba y no era parte de una práctica habitual del mundo corporativo hacer reportes de sostenibilidad. En el año 2004 se incorpora la comunicación de progreso, que no es simplemente un ejercicio de escribir un reporte. Es ni más ni menos que la demostración de que el compromiso se convierte en acción y que la acción se convierte en impactos reales hacia quienes, hacia los beneficiarios, hacia los stakeholders y hacia el interior de la organización. Y yo creo que entonces la capacidad de la organización de demostrar que este compromiso se convierte en datos reales, que construyen confianza y credibilidad, de que entonces esa confianza que el sistema de Naciones Unidas deposita en el sector empresarial para ser parte de la solución a los problemas, tiene una base verídica. Y yo creo que ese es el segundo gran reto, y creo que con la nueva política de comunicación de progreso, el Global Compact está sentando las bases para darle la oportunidad al sector privado de demostrar que se pasa de los compromisos a los hechos y de los hechos a los datos verificables, confiables y comprobables de una nueva manera de hacer negocios en el siglo XXI. Y creo que ahí hay un desafío importantísimo, que las empresas abandonen la narrativa y empiecen a adoptar los datos como manera real de reportar progreso en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Qué interesante estos dos desafíos que planteas, ¿no? Del liderazgo empresarial, de incorporación de las cadenas de valor. Yo solo apuntaría en la parte de las cadenas de valor que en el concepto Porter de cadena de valor no solo miramos a los proveedores, que muchas veces cuando hacemos esa interpretación nos estamos olvidando de la otra parte de la cadena de valor, ¿no? Que es la que viene después, que son los distribuidores y los clientes, ¿no? de la empresa, donde también se puede tener un impacto fuerte y sustancial y donde también se encuentra ese factor que es un flagelo para nuestra región, que es el tema de la informalidad, ¿no? Podemos hacer muchas cosas a través del canal, ¿no? Aguas abajo, ¿no? Podemos utilizar las cadenas de distribución y de nuestros productos para tener un impacto en positivo. Y bueno, y también pues qué importante el aporte que has hecho con respecto a la necesidad de mostrar resultados, ¿no? Y ese enfoque del Pacto Global en decir, bueno, ¿qué has hecho y cómo podemos medir el impacto de lo que estamos haciendo, medir los resultados y luego medir el impacto y contarlo, ¿no? Y compartirlo porque debe formar parte del compromiso, ¿no? Vemos como a través de los aceleradores del Pacto Global, por ejemplo, estamos pidiendo a las empresas que adopten un compromiso y luego les decimos, bueno, y así es como se hace y llega un plan de acción y demuéstrenos qué es lo que va a conseguir a través de este proceso, ¿no? Así que la nueva comunicación de progreso nos va a ayudar también a seguir reforzando ese mensaje hacia las empresas de la membresía, que son las que luego queremos que sean esos actores que formen parte de las grandes alianzas. Así que ya les pido quizás un mensaje de cierre. Hemos hablado en este espacio pues de las alianzas como una herramienta estratégica para la sostenibilidad. Entendemos que esas alianzas, y desde nuestra perspectiva, la del Pacto Global, es una alianza que tiene que fundamentarse en empresas que actúan de manera responsable, ¿no? Con base en nuestros 10 principios, que siempre tienen que ser el fundamento de todo, pero estos 10 principios sirven también como inspiración al resto de actores y somos un gran espacio, una gran plataforma de articulación. Si quieres, empieza tú, Flavio, con un mensaje y dejamos el cierre para Mauricio. Mi mensaje va a ser el de invitarlos a ser parte de este gran movimiento que estamos construyendo en el Pacto Global. Me parece que
nos tiene acostumbrado la Red de Colombia a hacer eventos en donde hay mucha gente, y seguramente hay mucha gente que todavía no es signataria del Pacto Global. Y la verdad es que aprovecho a decirles, no lo duden. No duden un solo instante en contactar a las redes locales, empezando por la Red de Colombia, y si hay personas de otros países que a través de la Red de Colombia o a través tuyo, Teresa, se pongan en contacto con el resto de las redes locales. La verdad que este camino lo construimos entre todos o no lo construimos. Y si bien estamos muy contentos de tener más de 15.000 signatarios en el mundo, y que más o menos, no sé, vos me corregirás, 20-25% sean de América Latina y el Caribe, tenemos que seguir creciendo. Así que la invitación está a que por favor se unan, aprovechen la oportunidad que está brindando el Pacto Global, y sobre todo si les interesa construir alianzas, sepan que este es el espacio natural para nosotros. Hacer alianzas es como parte de nuestro trabajo cotidiano, y nos interesa mucho poder ayudarlos en ese sentido. Así que los esperamos, los brazos están abiertos. Excelente, Flavio. Y Mauricio, tus palabras de cierre, por favor. Ratificar que todos somos uno. Todos somos uno. Eso es muy importante para sentirnos seguros de avanzar en esta senda. Creemos que Pacto Global tiene los mecanismos para generar esos espacios de diálogo, de confianza, de aprender del otro. Y por eso, como comentaba Flavio, los invitamos a formar parte de esta gran familia. Porque somos una familia mundial, una familia regional, una familia nacional. Y Pacto Global Colombia, hoy con su congreso en su 12ª versión, lo apuesta. Pero lo apuesta siempre con un llamado a no mirarnos dentro del parroquialismo propio de cada región, sino mirarlos desde una ventana más amplia, sin descuidar lo local, proyectarse también en lo nacional y en lo global. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que somos ese vehículo para avanzar en lo local, lo regional y lo global, juntando las empresas, juntando las cadenas de valor. Somos hoy 600 empresas y organizaciones con una sola misión en Colombia, y en el mundo muchos más. Pero tenemos que crecer para seguir soñando lo realizable, no seguir soñando la quimera. Y lo realizable es que el mundo que le entreguemos a nuestros hijos, como lo decía la Comisión Brundtland en la definición de desarrollo sostenible, era satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Pero le hemos agregado una palabra más, desde nuestra visión y desde la academia aquí en Colombia, y es mejorando esas condiciones. O sea, no es vivir hoy sin matar el mañana, sino vivir hoy para que el mañana sea mejor. Y esa es la invitación. Acérquese. Somos un grupo humano comprometido de hombres y mujeres que le apuestan a ese éxito, porque el mundo de hoy, hiperconectado e hipertransparente, sí le está apostando. El negociante sobrevive una década. La empresa y la organización sostenible permanece. Vamos juntos. Como dice el proverbio africano, si quieres avanzar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos y permanecer, vamos acompañados. Y esa es la invitación de Pacto Global en todos los estadios, mundial, regional y desde nuestras redes locales. Y por supuesto, en el caso nuestro, colombiano, formar parte de esta maravillosa red que le apuesta a un mejor mundo. Muchas gracias. Y Tere remata agradeciéndole a ustedes este espacio que hemos tenido para comentar lo que hacemos en todo el mundo. Pues muchas gracias, Mauricio y Flavio. Y aquí cerramos esta sesión, que esperamos que
que haya abierto a la reflexión a las personas que están participando hoy en este Congreso de la Red del Pacto Global de Colombia. Gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta pronto.